se han negado a liberar los archivos del caso Epstein, llegando a decir que no existen algunos de los documentos que antes habían aceptado que existían. La propia Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, dijo que tenía la lista de los clientes de Epstein en su escritorio, y al día siguiente, ¿cuál lista? ¿Cuál escritorio? ¿Cuál oficina? No, yo no. El Congreso de Estados Unidos llegó a hacer el cierre del gobierno durante más de 4 semanas para impedir que tomara posesión una diputada, porque ella iba a votar a favor de que se liberaran los documentos. La cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, ha sido llevada a una cárcel de mínima seguridad, donde el encargado de la cárcel es el que le mueve los correos electrónicos y los documentos, donde le llevan la comida a su habitación, como room service, y tiene esta una cosa rarísima que es uso ilimitado de papel del baño. A esta mujer se le ha dado todo esto, más la promesa de un perdón de Donald Trump, a cambio de que nunca diga que Donald Trump fue uno de los clientes de Epstein y tuvo relaciones con algunas chicas menores de edad. Ok, después de todo oponerse a la liberación de esos archivos, de pronto Trump dice no, que los liberen, y entonces los diputados republicanos dicen, pero por supuesto, los senadores republicanos dicen, bueno, pero es que ya, claro que sí. Lo primero que da la impresión, no lo puedo asegurar, no lo puedo afirmar, la primera impresión que da es que Pam Bondi, que es la que tiene el control de los archivos, y Kash Patel, el director del FBI, el de los ojos así, fueron con Donald Trump y dijeron, señor, ya borramos su nombre de todos los documentos. Y convertimos en composta todos los documentos que se referían directamente a usted. El expediente está completamente blanqueado. Bueno, entonces que lo liberen. Y entonces ahora la buena onda es Trump. Es la impresión que da, no lo puedo demostrar, pero creo que por ahí va la cosa.